Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su puntualidad y por unirse al webinar del día de hoy. Nuestro tema es cómo anticipar el impacto financiero de la mora en Sofomes. Es un gusto presentar a Irán Flores, socio director de Finarisk, para que nos hable de este tema. Muchísimas gracias, Irán, podemos comenzar. Muchas gracias, Dayana. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Pues el objetivo de este webinar es a ustedes mostrarles cómo anticipar el deterioro de su cartera y sobre todo cómo contar con herramientas que pues nos ayude a prevenir uno de los principales retos estructurales de este sector, que es la gestión de liquidez. Que bueno, al final esto pues termina impactando directamente en su rentabilidad y pues en su capacidad de seguir creciendo. Pues empezando con un diagnóstico del sector, el sector de las SOFOMES ha crecido de manera pues impresionante en los últimos años, porque este es un sector que ha asumido riesgos, ha innovado, ha financiado sectores donde pues muchas veces la banca tradicional no llega, ¿no? Pero ha demostrado sobre todo una enorme capacidad para originar crédito. También es cierto que ese crecimiento en muchos casos pues ha venido acompañado de un reto importante, y es que muchas OFOMES tienen una gran capacidad comercial, pero pues la estructura de riesgo que tienen no siempre acompaña en el mismo nivel de crecimiento. Y esto se vuelve particularmente crítico cuando hablamos de la liquidez. Por ejemplo, hablando con el director financiero de una institución, me dijo a mí una frase que creo que resume perfectamente el problema del sector, y es que él me decía: tenemos liquidez suficiente, pero aún así cuando empieza la mora o los impagos, pues nos quedamos cortos. Y esta frase para mí es muy poderosa, porque lo que quiere decir es que en ese momento la empresa o la institución sí tenía caja, en ese momento sí tenía líneas de fondeo, en ese momento tenía flujos proyectados, pero pues lo que no tenía era una conexión clara entre cómo el deterioro de su cartera afecta a la liquidez real disponible de esa institución, ¿no? Y pues además he visto que existe otra creencia pues muy frecuente, y es que ya cuando la liquidez empieza a contraer, entonces la reacción natural generalmente es, bueno, pues si se complica, renovamos las líneas de fondeo, líneas bancarias o incluso aportaciones de capital de los socios, etcétera. Y bueno, es cierto que eso ayuda en el corto plazo, pero hay algo importante que entender, y es que las líneas de fondeo solo compran tiempo. Lo que realmente termina determinando la liquidez real de una institución es el comportamiento de su cartera. Entonces, generalmente cuando el riesgo de crédito aumenta, pues los flujos esperados no llegan completos, el capital se empieza a presionar, la dependencia del fondeo externo pues empieza a crecer. Y en el caso de las OFOMES, esto es aún más crítico que un banco, porque como saben, a diferencia de un banco, pues no se cuentan con los depósitos como fuente estable de fondeo. Entonces, por lo tanto, para este sector, la gestión de liquidez tiene que ser incluso más rigurosa, porque dependen ustedes aún más de su cartera que un banco, ¿no? Por ejemplo, los bancos a nivel regulación tienen indicadores de liquidez de corto y de mediano largo plazo, ¿no? Pero pues estos en gran medida están conformados por los depósitos, ¿no? Se consideran los depósitos. Entonces, nosotros no podríamos implementar ese tipo de indicadores de la misma manera, tan textual, pero sí podemos tener indicadores y herramientas que nos ayuden pues a gestionar este reto. Por eso, gestionar la liquidez de una SOFOM, pues a lo mejor no solo consiste en hacer proyecciones financieras. Aquí la verdadera pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el flujo de nuestra institución cuando la cartera empieza a deteriorarse? Porque si una institución no puede estimar ese deterioro con anticipación, pues en realidad está tomando decisiones pues prácticamente a ciegas, ¿no?
Es importante observar cómo se ha desarrollado la industria en los últimos años y, por ejemplo, gran parte del ecosistema fintech y todas las soluciones tecnológicas de hoy en día nacen enfocadas con la originación del crédito. Es decir, muchas plataformas se enfocan en responder la pregunta ¿a quién le presto? Y eso está bien, pero inclusive para desarrollar y para solventar esta gran pregunta, pues es que empiezan a desarrollar modelos de scoring con inteligencia artificial o la integración de datos en tiempo real, lo que se le conoce como el open banking o modelos de aprobación automática. Y, y la verdad es que son muy buenas plataformas, muy buenas tecnologías, pero solo resuelven el día cero del crédito, por así decirlo. Entonces, generalmente no resuelven lo que sucede después. Se da por hecho que al otorgar créditos calificados como buenos desde un inicio, pues ya con eso basta para tener una operación satisfactoria. Y entonces es ahí donde empieza el verdadero riesgo, porque muchas veces lo que no existe es un sistema o una herramienta que permita saber con anticipación, bueno, qué parte de la cartera se va a deteriorar y por ende cómo van a cambiar los flujos de caja en el futuro y por lo tanto cuándo y cómo ese deterioro pues va a presionar la liquidez y pues, la estabilidad de nuestra institución. Y entonces ahí está una enorme oportunidad para el sector porque las OFOMES no quiebran por falta de originación, más bien enfrentan problemas cuando ocurre o un deterioro inesperado de cartera o un descalce de liquidez imprevisto o pues simplemente una mala lectura del riesgo. Entonces, el verdadero riesgo aparece en el comportamiento futuro de la cartera. Dado esto, pues el objetivo del webinar es que al terminar la sesión ustedes puedan conocer las herramientas que les permitan anticipar el deterioro de su cartera, fortalecer su planeación de liquidez, que puedan optimizar la constitución de reservas crediticias, que logren proteger su rentabilidad y principalmente tomar decisiones oportunas antes de comprometer la estabilidad de la institución. Y de esta manera, pues poder contestar preguntas como, bueno, ¿qué parte de la cartera se podría convertir en un problema dentro de 3 o 6 meses? ¿O cuál sería el impacto en la rentabilidad real de nuestra institución ante un impacto negativo el día de hoy, ¿no? O cuándo y cómo ajustar las reservas de forma preventiva y no en el momento en el que ya ocurrió la morosidad o el impago. Entonces, cuánta liquidez necesitamos hoy para no frenar pues nuestro crecimiento de mañana. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, para los que acaban de llegar y no les tocó la presentación inicial, mi nombre es Irán Flores. Yo soy socio director de Finarisk. Soy licenciado en Economía, soy una certificación de Financial Risk Manager y Finarisk nace con un enfoque muy claro: ser la primera firma en México especializada en riesgos financieros, pero pues exclusivamente en SOFOMES e instituciones no bancarias, porque definitivamente existen firmas que se dedican al riesgo financiero, a todos estos temas que tienen las instituciones financieras, pero pues, generalmente dedicadas a bancos o a casas de bolsa o a instituciones financieras que siguen y que deben tener este tipo de ayuda por tema de regulación. Sin embargo, este sector es muy grande y que se debe analizar de una manera más profunda porque tiene una naturaleza estructural diferente, ¿no? Como lo saben a los bancos. Entonces, nuestra visión es elevar el estándar técnico de este sector y pues impulsando y apoyando su crecimiento. Me gustaría comenzar analizando un poco cómo es el modelo de gestión del riesgo tradicional en una SOFOM. Esto es de manera muy generalizada. Yo sé que no todas las instituciones operan así, pero es para mostrar y ilustrar un poco dónde es que se está volviendo reactivo el modelo tradicional
y pues para poder identificar estos puntos de oportunidad, ¿no? En la práctica, la mayoría de las OFOMES operan con un modelo de riesgo que es principalmente operativo y basado en experiencia. Y pues esto no significa que no gestionen el riesgo. La realidad es que sí lo hacen, pero en muchos casos esta gestión es reactiva. Es decir, el sistema actual tradicional funciona muy bien para originar crédito y administrar la operación, pero no necesariamente para anticipar el deterioro de su cartera y el impacto de la liquidez antes de que ocurra. Entonces, para entenderlo mejor, veamos cómo funciona normalmente este proceso de manera muy general. En primer lugar, pues está la evaluación inicial del crédito, en donde hacen este análisis basado en parámetros y en reglas operativas y en un análisis financiero, en donde toman en cuenta variables como buro de crédito, antigüedad laboral, nivel de ingreso. Y ya con base en estas variables y pues el análisis financiero correspondiente ya determinan el monto del crédito, el plazo, la tasa de interés y bueno, esta estructura permite originar crédito de forma eficiente, lo cual pues ha sido clave para el crecimiento del sector. De ahí viene el monitoreo del crédito, que es una vez colocados los créditos, ya las instituciones comienzan a observar el comportamiento del crédito. Ya normalmente empiezan a monitorear variables como el comportamiento de pago, las tasas de mora observada y pues el desempeño general de la cartera. Y con base en esta información y en la experiencia operativa, ya empiezan a tomar decisiones, ¿no? Empiezan a ajustar montos o modifican tasas o empiezan a cambiar los plazos. Después de ahí viene ya la gestión de la mora y es cuando el cliente empieza a generar o a presentar los primeros atrasos, entonces se activan los procesos de cobranza. En esta etapa ya se gestionan las reservas en caso de un incumplimiento, se clasifica la cartera por días vencidos y se comienza a administrar el problema desde la cobranza. Y finalmente viene la gestión de la cartera vencida, que es cuando el crédito ya acumula varios pagos vencidos y después de cierto tiempo, pues ya se castiga contablemente o lo que tenga definido cada institución. ¿Dónde se volvió aquí reactivo el modelo? Pues el modelo se vuelve reactivo en tres momentos clave. El primero es porque las proyecciones y decisiones se basan en experiencia. Es decir, las estimaciones sobre el comportamiento futuro de la cartera se basan sí en análisis financiero, pero también en gran medida en una experiencia operativa de los que están involucrados. Entonces, muy pocas veces se apoyan en herramientas que les permitan anticipar el deterioro de la cartera y pues como consecuencia las instituciones tienen una visibilidad limitada sobre cómo los cambios en la calidad de la cartera podrían afectar su estabilidad. Entonces, lo que generalmente inicia como un problema de crédito, como morosidad, pues no siempre se traduce de forma clara y anticipada en un impacto sobre la liquidez. Entonces, esto provoca que las decisiones que se toman cuando el deterioro pues ya está, ya llegó, ya es evidente, reducen el margen de acción y pues llevan a respuestas más correctivas que estratégicas, ¿no? El segundo momento es que el riesgo se mide después del evento. Es decir, la estimación de pérdidas y de reservas en muchos casos se realiza ya cuando el cliente dejó de pagar. Entonces, el riesgo se reconoce una vez que se materializa el evento y no se gestiona precisamente de manera preventiva. Y en el tercer lugar es que la gestión se centra en un crédito individual. Es decir, generalmente el análisis suele enfocarse en cada crédito de manera aislada, si el cliente paga o no paga, pero no necesariamente en el comportamiento del portafolio en su conjunto. Y esta diferencia pues es clave porque el riesgo real de una institución no está solo en cada crédito individual, sino en cómo se comporta la cartera bajo distintos escenarios, pero de una manera completa. Entonces es importante entender que el análisis de crédito y gestionar el riesgo de la cartera no es lo mismo. El análisis de crédito es un enfoque individual, responde a una pregunta muy específica. ¿El cliente puede pagar su crédito? Este proceso
pues funciona bien para originar créditos de manera ordenada y eficiente, pero pues tienen una limitación importante. Evalúa el crédito de manera individual, no el riesgo del portafolio completo. Y por otro lado, la gestión del riesgo es un enfoque de cartera completa. Responde a una pregunta completamente distinta. Una pregunta como, bueno, ¿qué puede pasar con mi cartera si cambian las condiciones que la afectan o la impactan? Entonces, aquí ya no es una vista de un solo crédito. Se analizan patrones de riesgo dentro de la cartera, es decir, se analizan clientes individuales a analizar el comportamiento del sistema completo. Y esto es importante verlo porque en la práctica suelen ocurrir situaciones que sí ocurren, como pues una empresa a la que le había dado crédito cambia de dueño, o un sector económico al que le otorgó crédito entra en crisis, o cambian condiciones macroeconómicas como la tasa de interés o el tipo de cambio, o aumenta la rotación laboral en ciertos segmentos de mi cartera. Y entonces de repente parece que es de la nada, empiezan a ocurrir cosas como que aumenta la mora o se presiona la estabilidad de la institución y pues por ende la liquidez y la rentabilidad. Entonces, lo interesante de esto es que esto no necesariamente ocurre porque los créditos fueran malos desde el inicio o porque se hiciera un mal análisis de manera inicial. Más bien ocurre porque no se gestionaba el riesgo del portafolio como un sistema completo y pues por ende no pueden anticipar estos impactos. Entonces, justamente ese es el punto y el enfoque que vamos a ver a continuación. Es una metodología de gestión predictiva de cartera que hemos desarrollado en Finarris para el sector SOFOM. Ok. El modelo parte de una premisa muy simple y es anticipar el comportamiento futuro de la cartera conectando el riesgo de crédito con tres dimensiones clave para cualquier institución. Primero, el capital, luego la liquidez y, por lo tanto, la rentabilidad. Entonces, para lograrlo, el modelo se estructura en tres capas de gestión del riesgo. La capa 1 es correspondiente al riesgo de crédito y consiste en entender la cartera a detalle y sus factores de riesgo, ¿no? Es decir, las variables que afectan a nuestra cartera en específico. Entonces, el primer paso del modelo es entender de dónde realmente proviene pues, el riesgo de la cartera, porque pues, están de acuerdo que no todas las OFOMES enfrentan el mismo tipo de riesgo, porque depende directamente del modelo de negocio de cada una. Por ejemplo, una SOFOM se puede enfocar en crédito vía nómina, otra en crédito automotriz, otra en crédito al consumo, crédito empresarial, etcétera. Y cada uno de estos modelos tiene factores de riesgo distintos. Por ejemplo, en una SOFOM de crédito vía nómina, algunos factores clave son pues, la rotación laboral, la antigüedad del empleado, el tipo de empresa empleadora, el sector económico de la empresa, y entonces este análisis de cartera nos permite estimar dos variables fundamentales. Primero, la probabilidad de incumplimiento. Y segundo, la pérdida esperada de la cartera, que es con lo que se estiman las reservas de crédito. Entonces, empezando primero por la probabilidad de incumplimiento, la probabilidad de incumplimiento es pues, la probabilidad de que un cliente incumpla con su crédito. Esta se utiliza para realizar el scoring del cliente, permite capturar su nivel de riesgo desde un inicio, pero sobre todo y más importante, ir monitoreando cómo evoluciona esa probabilidad de incumplimiento, ese riesgo a lo largo del tiempo. Estos modelos se estiman a partir del análisis del comportamiento histórico de la cartera. Se identifican variables que realmente expliquen el incumplimiento, como patrones de pago o cambios en el uso del crédito o cualquier otra señal de estrés temprana. Y con base en esto, pues ya se desarrollan modelos estadísticos tradicionales como la regresión logística, que es una manera muy usada en el
sector financiero, o ya técnicas más avanzadas como puede ser pues modelos de inteligencia artificial como machine learning, redes neuronales, y estas asignan una probabilidad de incumplimiento a cada cliente y en cada momento del tiempo. De hecho, en un webinar previo profundizamos en cómo se construyen este tipo de modelos personalizados, porque aquí es donde está la capacidad de anticipación. Como son modelos dinámicos, cuando se detectan cambios en el comportamiento del cliente, incluso antes de que exista un atraso, pues la probabilidad de incumplimiento empieza a incrementarse y ya empieza a generar señales tempranas de deterioro. Esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, predecir la mora antes de que ocurra y tomar decisiones oportunas, ya sea mediante acciones de gestión temprana o, por ejemplo, estrategias de cobranza preventiva. Y bueno, esto a diferencia de modelos más generalizados como el FICO Score, por ejemplo, que es un modelo que básicamente lo que hace es calcular una probabilidad de incumplimiento, pero es una probabilidad un poco generalizada. Y estos enfoques, como lo que les comento, pues están más diseñados a las variables y riesgo específicamente por cada institución o por cada tipo de cartera de crédito. Y esto permite capturar pues con una mayor precisión el riesgo real de cada institución, una probabilidad de incumplimiento de los clientes de manera más exacta. La segunda variable sería la pérdida esperada, que este cálculo es la base, lo que constituye al cálculo de las reservas crediticias, ¿no? Esta se estima combinando tres componentes principales. Primero, la probabilidad de incumplimiento, que es la que acabamos de mencionar. Segundo, algo que se llama loss given default, que básicamente es la pérdida real en caso del incumplimiento. Y finalmente el exposure at default, que es la exposición al momento del incumplimiento. Entonces, la forma de calcular esta pérdida esperada o las reservas de crédito es la multiplicación de estas tres variables, de estos tres componentes. Entonces, este cálculo nos permite cuantificar de manera anticipada el riesgo crediticio por cliente y de manera agregada de toda la cartera y así dimensionar adecuadamente las reservas de crédito necesarias para absorber posibles pérdidas, ¿no? Cuando nosotros logramos estimar esto de manera correcta, ocurren varias cosas positivas. En primer lugar, que pues se puede determinar de forma predictiva el nivel de riesgo de cada crédito desde el momento de su originación, es decir, desde el momento cero. Esto permite generar reservas ajustadas al riesgo específico de cada cliente desde el inicio y estas mismas se pueden ir actualizando conforme se van actualizando las tres variables que componen las reservas, porque la probabilidad de cumplimiento va a ir cambiando y la exposición al momento del cumplimiento también va a ir cambiando. Pero además sucede algo muy interesante y es que cuando se calcula de manera correcta las reservas crediticias, se optimiza el capital. En muchos casos, parte del capital estaba reservado simplemente a esquemas de provisión que reaccionaban cuando ya el deterioro ya ocurrió. Entonces, a esto al contar con una estimación más precisa del riesgo, las reservas se vuelven más eficientes, mejor asignadas, y esto genera que parte del capital que antes estaba inmovilizado, pues ahora se puede destinar a, por ejemplo, originar más crédito y de esta manera seguir creciendo. En otras palabras, una mejor del riesgo no implica menor rentabilidad. De hecho, en muchos casos, en la mayoría, implica pues una mayor capacidad para seguir creciendo. Después viene la capa 2, que sería lo referente al riesgo de liquidez. Y aquí lo que vamos a ver es los flujos de cartera ajustados por riesgo. Aquí es donde pues empieza el verdadero diferenciador del modelo, eh, porque lo que hacemos aquí es conectar ese riesgo de crédito que ya conocemos con el flujo de efectivo futuro de la institución. Entonces,
En esta capa ya se construyen modelos que permiten estimar cómo se comportarán los flujos de la cartera. Entonces, el punto clave del modelo es reconocer algo que ocurre en casi todas las instituciones, todas las OFOMES. Como ustedes saben, normalmente se proyectan pues, flujos de cartera con base en el calendario contractual de pagos, ¿no? Y pues eso es lo correcto. Tenemos un calendario en donde sabemos en qué fecha nos va a ir cayendo pues, los ingresos, el pago de intereses, pero en la práctica existe siempre una diferencia prácticamente sistemática entre el flujo esperado y el flujo que pues realmente termina entrando, ¿no? Entonces, el modelo se enfoca precisamente en explicar esa discrepancia, que nosotros nombramos como el error de flujo. ¿Qué es el error de flujo? Bueno, pues el error de flujo es la diferencia natural que existe entre el flujo esperado y el flujo que realmente nos llega. Por lo tanto, para explicarlo, tomamos tramos de vencimiento o buckets por plazo y calculamos esa diferencia histórica entre el flujo esperado y el flujo real. Lo expresamos en porcentaje. Entonces, por ejemplo, como lo pueden ver en la tabla, tenemos tres buckets de 0 a 30 días, de 30 a 60 días y de 60 a 90 días. Por calendario esperábamos 10 millones en el primer bucket, lo que realmente entró fueron 9 millones, entonces hubo un error de flujo del 10%. Y así, en el segundo bucket hubo un error del 15% y en el tercer bucket hubo un error del 22%. Entonces, la idea clave del modelo es que este error de flujo se convierte, en nuestra variable explicar, es decir, el error de flujo se explica con las variables que lo están generando. Queremos estimar este error con las variables que nosotros definamos y que pues obviamente tengan peso en este error de flujo. Por ejemplo, en una SOFOM de crédito vía nómina, el error de flujo pues puede depender de la mora total, puede depender del sector de la empresa, porque no es lo mismo un sector con poca rotación como una empresa grande, corporativa, a un sector con mucha rotación, como puede ser pues un sector de ventas o un sector no sé, de mucha rotación. Puede afectar a este error de flujo la antigüedad laboral del cliente o el tamaño de la empresa. Y al modelarlo por bucket o por tramo de plazo, obtenemos cuánto es que impactan esas variables al error de flujo. Por ejemplo, en un bucket de 30 a 60 días, vemos que la mora total impacta en un 45%, el sector de la empresa impacta en un 30%, la antigüedad en un 20% y el tamaño de la empresa en un 15%. ¿Cómo se interpretaría esto? Bueno, en un ejemplo en donde la mora, si sabemos que la mora total va a aumentar un 10%, pues el error esperado en los flujos puede empeorar un 4.5%. Una vez estimado el error de flujo, se ajustan los flujos esperados a este error, al riesgo, con esa formulita en donde el flujo ajustado va a ser igual al flujo que esperamos, pero impactado por el error de flujo. Entonces, este flujo ajustado ya representa una proyección de liquidez basada en riesgo que pues, es mucho más realista que el flujo contractual. Y esto es exactamente lo que necesita una institución para poder anticipar posibles tensiones de liquidez antes de que ocurran. Por ejemplo, para estimar un escenario base, pues se va modificando conforme van cambiando las variables que afectan al error de flujo. Pero como podemos ver en las tablas, también sirve para hacer ejercicios de estrés y ver posibles escenarios y en qué magnitud podrían afectar a nuestra liquidez, como el ejemplo que estábamos viendo del amor en un 10%, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el escenario base, que es del bucket de 30 a 60 días, y tenemos que esperamos un flujo de 10 millones. Y con nuestro modelo estimamos que bajo un escenario base, es decir, con nuestras variables
actuales estables, sabemos que aún así existe un error de un 7.5%. Por lo tanto, lo que esperamos que nos llegue son 9.2 millones, ¿no? De ese plazo. Pero, ¿qué pasa si nos enteramos que a lo mejor una empresa a la que le dábamos crédito, pues va a cambiar de dueño o está en riesgo de quebrar y pues por lo tanto estimamos que por algún escenario hipotético va a aumentar la mora en un 10%? Pues bueno, gracias a nuestro modelo sabemos que un aumento en la mora en 10%, nuestro error de flujo puede empeorar un 4.5%. Entonces, ahora, ¿qué pasa? De un error en un escenario base de un 7.5%, ahora tenemos un error estimado del 12%. Entonces, ajustamos nuestro flujo y entonces ahora vemos que el flujo que esperamos ante este escenario de estrés es de 8.8 millones nada más. Entonces, de esta manera es como podemos conectar directamente nuestro riesgo de crédito con la liquidez de la institución. ¿Y cómo termina esto? Pues en la capa 3, que es donde viene ya el sistema de decisiones estratégicas. Una vez que la institución ya puede anticipar cómo van a evolucionar sus flujos bajo distintos escenarios de riesgo, ya está en posiciones de tomar decisiones estratégicas de manera anticipada. Y un claro ejemplo de la capacidad de esta herramienta es algo que se conoce como la estructura temporal de flujos esperados. La estructura temporal de flujos esperados en una SOFOM representaría la distribución en el tiempo de los cobros proyectados de su cartera de crédito y de sus obligaciones de pago de la misma institución. Es decir, no solo cuánto efectivo se espera recibir o pagar, sino cuándo ocurren estos flujos. Entonces, si bien toda institución cuenta con este tipo de estimaciones de ingresos y salidas, aquí el verdadero valor surge al incorporar los flujos ajustados por riesgos, que es algo que siempre va a existir y que inclusive puede empeorar, ¿no? Tanto en un escenario base como en un escenario de estrés. Y esto nos permite anticipar la liquidez, poder identificar descalces entre entradas y salidas y evaluar el riesgo real de la cartera y tomar decisiones oportunas, por ejemplo, de fondeo. Entonces, por ejemplo, en la gráfica se observa que en el segundo y en el cuarto bucket se están presentando un descalce de liquidez por bajo algún escenario, ¿no? Que es la línea amarilla. Sin embargo, al analizar el flujo acumulado, que es la línea azul, pues vemos que el impacto total se materializará hasta el último bucket. Entonces, esto es muy valioso porque brinda una doble visibilidad. Por un lado, permite entender qué ocurrirá en cada periodo y por otro, pues anticipar un posible déficit de liquidez total en el último bucket, o sea, de 90 a 120 días. Entonces, como pueden observar, en este caso la institución puede identificar presiones de liquidez en el corto plazo, pero el problema se vuelve realmente crítico hasta dentro de 90 días, es decir, cuenta con una visibilidad suficiente para anticiparse y gestionar un riesgo futuro con 3 meses de anticipación, lo que representa pues una ventaja competitiva significativa y la posibilidad de tomar decisiones estratégicas pues más informadas. Con esta información, la institución puede actuar de una forma proactiva, ajustando, por ejemplo, su estrategia de fondeo, la gestión de su cartera, sus políticas de riesgo antes de que el problema se materialice. Por ejemplo, las decisiones de originación, ya con esto puede decidir, por ejemplo, si expandir el crédito en segmentos con menor deterioro o viceversa, reducir la exposición en segmentos con mayor riesgo. Decisiones de fondeo, con este nivel de anticipación podría empezar a buscar nuevas líneas de fondeo de crédito antes de que las tensiones de liquidez lleguen o, por ejemplo, ajustar el ritmo de crecimiento de la cartera. A lo mejor no es necesario buscar fondeo, pero sí reservar un poco más de capital, bajar un poco el ritmo y de esta manera no recurrir a ya decisiones un poco más reactivas, más desesperadas, por así decirlo. Puede tomar decisiones de capital, puede optimizar sus reservas,
liberar capital para originar más créditos si están holgados, a lo mejor haciendo un escenario grande de estrés, ven que aún así están holgados en liquidez, pues pueden originar más crédito con más confianza, sabiendo que tienen el riesgo visualizado, medido y anticipado. La SOFOM que deja de reaccionar cuando ya enfrenta un problema de liquidez y pasa a anticipar ese problema con meses de anticipación, pues protege su rentabilidad y puede sostener su crecimiento a través del tiempo. Pues conclusiones. La diferencia entre una institución que reacciona y una que gestiona el riesgo de forma estratégica es profunda. En primer lugar, cuando una SOFOM logra anticipar el comportamiento de su cartera, se generan 4 impactos clave. De la capa 1, que es de la gestión del riesgo de crédito, existe primero una reducción en la mora porque desde el inicio se incorpora una mejor medición del riesgo del cliente por la probabilidad de incumplimiento y además se detecta el deterioro antes de que el crédito entre en incumplimiento. Es decir, de una manera dinámica podemos ver cuando el cliente sube su probabilidad de incumplimiento y por lo tanto, pues es muy probable que entre en mora, podernos anticipar a ese tipo de comportamientos del cliente. En segundo lugar, existe una optimización de reservas porque al identificar con mayor precisión dónde está el riesgo real a través de las pérdidas esperadas, lo que permite es asignar reservas de forma más eficiente y por lo tanto tener el efecto eh, paralelo en donde se libera el capital, porque al alocar mejor el capital al riesgo verdadero desde una manera inicial, pues se libera capital y existe una mayor rotación del mismo. Luego, de la capa 2, que es de la gestión financiera, pues como ya vimos, mejora la liquidez y la estabilidad de la institución, porque se puede anticipar el comportamiento de los flujos de la cartera tanto en un escenario base como en un escenario de estrés, y esto permite tomar decisiones estratégicas con meses de anticipación y así poder proteger la estabilidad de la institución. Y finalmente, pues la capa 3, que es la de creación de valor, en donde existe un incremento de rentabilidad, porque una vez que una institución logre tener visibilidad del sistema completo, el capital se utiliza de forma más eficiente, se permite crecer de manera más sostenible y por lo tanto ser más consistente en el tiempo. Entonces, si algo quiero que se lleven de esta sesión es que el futuro del sector no necesariamente está definido por quién origina más rápido crédito o quién origina más crédito, sino también, dada la naturaleza estructural de este sector, definitivamente lo va a determinar quién entiende mejor y quién logra gestionar mejor sus riesgos de su cartera en su conjunto. Entonces, si después de este webinar a alguien le interesa profundizar cómo está estructurada su cartera y cómo podríamos implementar este enfoque de las 3 capas de gestión de riesgo y pues poder anticipar un deterioro antes de que impacte sus finanzas, con mucho gusto lo podemos revisar. Muchas gracias por su atención y por su tiempo y quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias, Iram. Aquí damos oportunidad si alguien quiere que habilitemos su micrófono para que haga una pregunta o si gustan escribirla directamente en el chat para que se pueda responder. Damos un minutito, pero creo que lo explicaste muy bien, Iram. Ah, qué bueno, no haya dudas.
No me aparece ninguna, pero de todos modos, si alguno quisiera alguna vinculación directa con alguien de Finarris, directamente con Irán, por favor, avísenle a su gerente regional para que los podamos poner en contacto. Y les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, Irán, por este tema, por la presentación y pues muchísimas gracias a Finarrisk por traernos este webinar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron y nos vemos en un próximo webinar. Igual, muchas gracias a todos y estamos a las órdenes. Muchas gracias.